Cordial saludo, bienvenidos a su canal Matemáticas Aplicadas Fácil. Iniciaremos este canal con el video titulado ¿Para qué las matemáticas? Vamos a resolver problemas de la vida cotidiana, problemas prácticos haciendo uso de la matemática como herramienta. Comencemos. Cuenta la prehistoria que en Villa Cavernícola se acercaba el día de ferias para conmemorar la inauguración de la villa. Tenían chuletas, bebidas fermentadas y una exposición de arte muy renombrada. Ese año vendrían artistas de la talla de Vercingetorix con su obra Lascaux, Numancio con su obra Altamira y Tayrona con su obra Chiribiquete. Pero Virgilio, el artista local, no tenía obra para la exposición, así que diseñó una nueva obra, una obra revolucionaria. La llamó Las Ruedas de Virgilio. Una idea excepcional que ni a Numancio se le hubiera ocurrido. Le muestra su diseño a su picapedrero de confianza, Pietro, el cual queda de darle una cotización con el fin de que Virgilio le pague por adelantado. Y con ese dinero comprar el material, las piedras de mármol, transportarlo y pulirlo. Las condiciones del trabajo encomendado son las siguientes. Debe conseguir y cortar 3 piezas de mármol de forma circular. De 0.20 metros de ancho, es decir, de 20 centímetros de ancho cada una. Y de un diámetro cada una de 3 metros, de 5 metros y de 9 metros. Esos deben de ser los diámetros de sus circunferencias. Al darles forma circular debe de pulir su circunferencia. Debe de pulir su circunferencia, su borde. Solamente pulirá el borde de la circunferencia, sin pulir sus caras o facetas, porque ese es el trabajo de Virgilio. Allí Virgilio pulirá y hará la escultura sobre la cara y las facetas de cada una de estas piedras. Así que Pietro debe de saber la longitud de la circunferencia de cada pieza para multiplicarla por 0.20 metros de ancho y obtener el área del borde de cada pieza a pulir y sumarlas obteniendo el total de área a pulir. Y con este costo de pulimiento más el costo del corte, del transporte y el costo del material de las piezas de mármol, dale la cotización al genio artístico Virgilio. Pregunta. ¿Existe manera de hallar esa longitud conociendo solo que son piezas circulares? ¿Y su diámetro? Así que nuestro amigo Pietro pensó, si me fabrico un modelo a escala de la forma de las piedras de mármol. Luego Pietro se hace unas ruedas de madera y mide su diámetro y su longitud también. Ok, entonces, en la prehistoria Pietro hace uso de la madera y las pule para empezar a tomar datos acerca de la longitud y el diámetro de las circunferencias con el fin de hallar el área que él necesita. Él necesita saber cuánta área va a pulir para poder darle la cotización al genio artístico Virgilio. En nuestro caso, nosotros en la actualidad usaremos objetos de uso cotidiano que encontramos en nuestra casa. Tapas de recipientes o inclusive hasta platos también se pueden utilizar. La idea es tratar de medir lo más exactamente posible
la longitud de la circunferencia de cada uno de estos objetos. De esta manera, hemos medido la circunferencia de, en este caso, en la figura aparece una tapa. Y a esta tapa se le ha medido su circunferencia haciendo uso de un hilo. Ese hilo se ha cortado con un bisturí y luego ese hilo se ha elongado. Se le ha medido su longitud con 1 metro. Al mismo tiempo se le ha medido el diámetro a la tapa. La longitud de cada uno y los diámetros de cada uno de los objetos medidos aparecen aquí en esta fotografía. Podemos verlos mejor en esta tabla. Obtuvimos para cada uno de los objetos, que fueron medidos 7 en total, obtuvimos de su diámetro 6.6 centímetros y así sucesivamente. Y para el objeto de 6.6 centímetros de diámetro obtuvimos una longitud de la longitud del hilo medida con el metro de 20.9 centímetros. Es decir, al objeto de 6.6 centímetros de diámetro obtuvimos 20.9 centímetros de longitud. Y así elaboramos una tabla y graficamos los resultados. Estos resultados se graficaron en el eje coordenado XY. Tenemos entonces que para un diámetro de 6 centímetros, 6.6 centímetros, tenemos una longitud de 20.9 centímetros. Y así, para el de 8.7, 27.8. Para el de 13.4 obtuvimos 42.4. Y así sucesivamente. Obtuvimos esta gráfica. Como podemos observar, esta gráfica es una sucesión de puntos que tienen un comportamiento. Entonces, hasta el momento lo que hicimos fue elaborar una tabla con las mediciones obtenidas, graficar los puntos y vamos ahora a buscar un patrón en el comportamiento de estos puntos. Nos preguntamos, ¿se asemeja la tendencia o comportamiento de los puntos a una función conocida? ¿Hay algún trazo conocido que pueda ser semejante, que pueda ser parecido a la manera en cómo estos puntos están distribuidos en el espacio, en el plano? Así que empezamos a hacer lo que se llama el análisis de los datos. Cuando empezamos a analizar los datos, nos damos cuenta que la tendencia de estos datos es una tendencia lineal. Es decir, la tendencia identificada en estos puntos es similar a la tendencia de la función de la línea recta. Ahora, como ya hemos identificado una función que puede expresar matemáticamente el comportamiento de los puntos, partiendo de un dato, en este caso el diámetro, y obteniendo como resultado de esa función la longitud. Es decir, estamos haciendo uso de las funciones y las funciones son como un aparatico, como un motorcito al cual yo le doy de entrada los datos, unos datos X, y él me arroja unos datos Y. En este caso, como la función es lineal, el aparatico lo que hace es que coge los datos de entrada X
y los multiplica por una constante, a la cual vamos a llamar m. Y cuando el aparatico coge estos datos de entrada x y los multiplica por m, me arroja un dato y, que es la longitud correspondiente al diámetro, en este caso las x, que son los datos de entrada. Eso es una función, en este caso la función de la línea recta. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿cuál de todas las rectas posibles que se pudieran graficar a través de estos datos me expresa a mí mejor el comportamiento de los mismos? Aquí hemos trazado una línea entre dos puntos. Tenemos una línea entre el primer y el segundo punto, otra línea entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Pero esta línea, este segmento, no es representativo del resto de líneas, porque este segmento tiene una pendiente diferente a este otro segmento, a este otro segmento, a este otro segmento, a este otro segmento y a este otro segmento. La pendiente es el cociente de la resta de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es el sentido y la magnitud de un punto sobre este segmento con relación a los demás. Es decir, el sentido y la magnitud en la variación de la posición de este punto con relación a este es igual a m. Y lo mismo de este con relación a este. Ok, continuemos. A lo largo de la exposición se van a aclarar mejor estos términos. Ok, entonces, teniendo un conjunto de datos, lo que hacemos es hacer una tabla, graficar los puntos, buscamos un patrón entre los puntos, identificamos ese patrón, esa tendencia, y luego tenemos que hallar la mejor recta que pase por ese conjunto de puntos. Por este conjunto de puntos pueden pasar muchas rectas. Puede pasar una recta atravesándolos por debajo, otra recta atravesándolos por encima y luego por debajo, o puede aparecer una recta que los incluya a todos con el menor alejamiento de cada punto con respecto a ella. Esto se llama regresión, línea de regresión estadística. Es la mejor línea recta que podemos dibujar entre el conjunto de puntos o nube de puntos obtenida de los datos. Esta es la mejor línea recta, la recta que me va a representar a mí el comportamiento y la pendiente de todo el conjunto de puntos. No solamente de dos puntos, sino de todos los puntos graficados a partir de los datos obtenidos. Y cuando hacemos esta línea de regresión estadística, en la calculadora obtenemos la línea expresada por esta función, por esta ecuación. Y igual a 3.1831x menos 0.0226. Esta ecuación es la mejor ecuación que representa el comportamiento de cada uno de estos puntos. Pero recuerden, hemos tomado solamente 7 datos. Vamos a hacer el análisis algebraico. Claro, porque entonces te estarás preguntando, listo, Mauro, entonces aprendamos a manejar la calculadora. Digo, es más fácil, le metemos los datos de entrada, le metemos los datos de salida
y que ella nos dé el modelo matemático que describe el comportamiento de esos datos. Entonces no necesitamos aprender nada más diferente a cómo usar la calculadora, lo cual es incorrecto, porque la calculadora debe de ser programada y para programarla hay que entender qué es lo que se está haciendo. Hay que entender el lenguaje matemático y el significado de cada uno de los datos e información que se le está ingresando a la calculadora. Entonces, como no se trata solamente de aprender a manejar la calculadora, empecemos a hacer manualmente. Miremos cómo manualmente se obtiene esta línea de regresión estadística. Muy bien, vamos entonces a resumir lo que llevamos hasta el momento y a explicar cómo vamos a obtener esa línea de regresión estadística, pero manualmente. Lo primero que hacemos es hacer la tabla. Lo segundo que hacemos es graficar los puntos. Lo tercero que hacemos es buscar un patrón de comportamiento de los puntos. Lo cuarto es identificar cuál es el patrón o tendencia de ese conjunto de datos. Luego tratamos, una vez hallada ese patrón de comportamiento, que lo identificamos con una función matemática, entonces empezamos a buscar la función matemática, en este caso la recta particular, que particularmente a esos puntos mejor los represente. Vamos a hallar la recta que al evaluarla, que al reemplazar los valores de x de diámetro me dé los valores más cercanos a los y, es decir, a la longitud de la tabla. Muy bien, entonces, haciendo uso de la estadística y una de sus herramientas, que es el análisis de regresión en dos variables y su línea de regresión estadística o regresión lineal, entonces, si ya identificamos que el comportamiento de esos datos es un comportamiento lineal, entonces tenemos la recta igual a y igual a mx más b, es decir, la ecuación punto pendiente de la recta. Y igual a mx más b. Entonces vamos por cuestiones de manejo de los términos estadísticos, vamos a reescribir la ecuación y vamos simplemente a colocar un sumando en un orden diferente del que está en la ecuación original de la recta punto pendiente. Es decir, vamos a igualar a y, que y sea igual a el intercepto con el eje y, es decir, que b sea igual a a y que la pendiente sea igual a b. Entonces vamos a obtener la ecuación y igual a a más b por x. Ahora, ¿cómo hallamos el b? Entonces, algebraicamente, para hallar el b utilizamos esta fórmula que ven ustedes en este lugar. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula para hallar a b? Nos dice que debemos de hacer una tabla y que en esa tabla vamos a colocar las x, es decir, los datos de entrada, en este caso los diámetros, y vamos a colocar los y, los datos de salida y la longitud de cada uno de los datos de entrada. Es decir, esta tabla vendría siendo similar a la tabla de la gráfica de la línea de regresión que mostramos previamente. Y lo que vamos a hacer es que a esta tabla le vamos a adicionar una columna más. En esa columna vamos a colocar una columna en donde vamos a colocar el resultado de multiplicar a x por y. Y vamos a adicionar también otra columna en donde vamos a colocar el resultado de elevar x al cuadrado. Una vez obtenidos esos resultados, los vamos a hacer
lo que se llama la sumatoria de cada resultado. Es decir, vamos a sumar todos los valores de los diámetros y vamos a obtener un total. Vamos a sumar todos los valores de las longitudes y vamos a obtener un total. Vamos a sumar todos los valores de la multiplicación de la longitud por el diámetro, todos esos resultados de la multiplicación de x por y los vamos a sumar y vamos a obtener un total. Lo mismo vamos a obtener un total de la suma de elevar al cuadrado a x, es decir, de elevar al cuadrado cada uno de los resultados, de elevar cada diámetro al cuadrado, cada uno de esos resultados lo vamos a multiplicar, perdón, cada uno de los resultados de multiplicar a x por sí mismo o elevarlo al cuadrado, cada uno de esos resultados los vamos a sumar, vamos a hacer una sumatoria de todos estos resultados y vamos a obtener un total. Este símbolo, que se llama símbolo sigma, es un símbolo muy usado en matemáticas y significa sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es que si multiplicamos el primer dato de x por sí mismo, obtenemos este resultado. Si multiplicamos el segundo dato de x por sí mismo, nos da este resultado. Que es lo mismo que decir que si multiplicamos el tercer resultado de x por sí mismo, nos da este resultado. Que es lo mismo que decir que si elevamos al cuadrado el cuarto resultado de x por sí mismo, si elevamos al cuadrado el valor de x, vamos a obtener este resultado. Es decir, que vamos a obtener los resultados de elevar a x al cuadrado, el primer valor de x, el segundo valor de x, el tercer valor de x. Estos son los resultados de haberlos elevado al cuadrado. Y cuando obtengamos toda esta columna de 7 datos, 2, 4, 6, 7 datos, todos obtenidos al multiplicar x por sí mismo o elevar a x al cuadrado, vamos a obtener su sumatoria. Y el valor de su sumatoria es este que está acá. Lo mismo vamos a hacer cuando multiplicamos a 6.6 por y, por 20.9. Si te fijas en la tabla te vas a dar cuenta que este x cuadrado, este 43.56, es igual a coger a 6.6 y elevarlo al cuadrado. Si coges 6.6 y lo elevas al cuadrado, te debe dar esto. Si coges 8.7 y lo elevas al cuadrado, te debe dar esto. Si coges 6.6 y lo multiplicas por y, te debe dar esto. Y así vamos a obtener, en el caso de multiplicar x por y, vamos a obtener este dato. En el primer caso sería 6.6 por 20.9 nos da este dato. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Cuando obtienes cada uno de los resultados, haces la sumatoria de todos. Y obtienes la sumatoria de x por y, que es este número. Si haces la sumatoria de todos los x, vas a obtener este número. Si haces la sumatoria de todos los y, vas a obtener este número. Ves que este símbolo significa la sumatoria de todos estos datos. Entonces, has obtenido la sumatoria de x, la sumatoria de los x, has obtenido la sumatoria de los y, has obtenido la sumatoria de la multiplicación de x por y has obtenido la sumatoria de elevar al cuadrado a x. Entonces, como ya tenemos cada uno de los datos que nos pide esta ecuación, ahora lo que hacemos es que evaluamos o reemplazamos en la ecuación b. Al hacerlo, obtenemos este resultado. Y finalmente obtenemos este resultado. Al evaluar cada uno de los datos en la ecuación, obtenemos este resultado que al final nos reporta este resultado. 3,1831.
3,1831, si te fijas, si te das cuenta, este valor es igual a 3,1831. Este es B. Este es la pendiente. La pendiente que nos dio la calculadora. ¿Sí? Esta es la pendiente que arroja la calculadora. Ahora hallemos A. Hallemos donde la recta corta al eje Y. Entonces, para hallar A nos piden la sumatoria de los B, tener al valor de B que acabamos de hallar y tener la sumatoria de los X. Y tener el número de datos obtenidos. Este N que se encuentra aquí en la ecuación para hallar al intercepto de la recta con el eje Y de la ecuación de la recta de regresión lineal, este N es el número de datos. Este N es muy importante, todo es importante, pero N es particularmente importante porque a medida que N sea más grande, es decir, a medida que tengamos más datos, en este caso tomamos 7 datos, tomamos 7 diámetros y obtuvimos 7 longitudes. En el caso de que no tomemos 7 datos, sino que tomemos 70 datos, al reemplazar este n por 70, la ecuación cada vez va a reflejar mejor el comportamiento de los puntos entre más datos tengamos. Entre mayor sea el número de datos que nosotros obtengamos, mejor va a representar el modelo de regresión lineal el comportamiento de esos datos obtenidos de la vida real. Entonces, vamos a hallar A. Entonces, lo que hacemos es que, como ya tenemos estos datos, los reemplazamos y obtenemos este resultado. Que puedes compararlo con el que está aquí. El resultado es 0,0226. Como ves, 0,0226 es el resultado. Con su signo negativo es el resultado de haber hallado A, reemplazando los datos que ya conocemos.